experimentaron lo que es guardar información MIDI, que es un instrumento virtual, y dentro de los instrumentos virtuales tenemos el sintetizador, que es el Odin 2, que es un trabajo de open source que ha hecho una gente muy bonita. Y vimos las partes que tenía un sintetizador. Hablamos del oscilador, los filtros y la envolvente, como partes primarias de lo que es un sintetizador. Bien. Pasando ya a lo que es el diseño sonoro. Bien, vamos a tomarlo como que estas son las tres partes fundamentales del diseño sonoro. Entonces tenemos Foley y los efectos. Unos producen sonido, como es la síntesis y el Foley, y otro modifican el sonido, que es el efecto, los efectos. Esta clase que queda, vamos a hablar de la síntesis de sonido. La síntesis de sonido la hace un sintetizador. Bien, vamos a volver un poco sobre lo que son las partes del sintetizador, que es el oscilador, el filtro y la envolvente. Hay más partes, ¿no? Pero estas son las principales. Bien, si nos vamos a Reaper, y agarramos esto, lo voy a mutear, lo voy a achicar. Vamos a nuestra ventanita de effects y buscamos el Odin 2, que no me acuerdo de qué marca era. No, Si alguien se acuerda está me en lo el chifla. ¿No puede buscarlo arriba, profe? Tipo un Sí, filtro. también, pero creo que está en el BST3. De bueno. En el otro, creo. El de abajo. Gracias. Le mandamos, tenemos el oscilador, el filtro, y acá tenemos la envolvente. Entonces con el oscilador podemos elegir la forma de onda. Me voy a abrir el tecladito. No se escucha. Así que, Nos falta también marcar el cuadrito abajo eh, del teclado. ¿cómo era? Me olvidé. Perdón. ¿No había que marcar ese cuadrito abajo, profe? El que dice Send al keyboard input to BKB. También, sí. Entonces, ahí está. Nosotros no lo escuchamos, profe. Ah, qué carajo. Opciones, preferencias, dirección. Bien, entonces tenemos los Tam- peditos del oscilador tampoco. este. Este ¿Me más escuchan? listo, el profe, de la No. transmisión. Oh. Ah, que no se cambió. Ahí está. ¿Ahora? Sí, sí. Perfecto. Ahora sí. Le mandamos este BKB. Entonces tenemos este sonido. ¿Qué pasa? Podemos cambiar la forma de onda, una cuadrada, una triangular y la senoidal. Podemos cambiar la octava también. Esto hace que sea más grave o más agudo. La afinación, que por semitón, que es algo que vamos a ver la clase que viene. Que es como si fuéramos tocando cada vez una tecla más en el pianito. Solo que ahora estoy tocando la misma porque lo modifico acá.
Después ¿Para qué tenemos podría servir eso, profe? Tipo, sí, o sea, es como si tocar una tecla más adelante, claro, el semitono. sí. ¿Y por Lo qué no cuestión que podemos hacer, tocarla? y sí, sería más fácil, ¿no? Es una opción porque, por ejemplo, nosotros tenemos este oscilador, pero nada nos impide poner otro. Acá tenemos hasta 3 osciladores. Por ejemplo, ponemos otro igual que este, y por ejemplo, supongamos que ponemos los dos osciladores, suena más fuerte porque, bueno, es la misma nota con el doble volumen porque tenemos dos cosas haciendo lo mismo, se suman. Pero si yo le cambio un semitono a este, Ah, bien. y por ejemplo, si yo le pongo en 7, que es una quinta, o para el otro lado, podemos cambiarle la forma de onda. Bien, esa es una de las posibles opciones. Ok. Después tenemos el low pass. Vamos a poner la cuadrada. Y low pass lo que hace es filtrar las, la- las frecuencias, ¿no? En este caso, como es un pasa bajos, o low pass, low bajo, vamos cortando las frecuencias agudas. Bien. Ujú. Por otro lado, tenemos la resonancia, que si se acuerdan en la clase, ni me acuerdo qué clase fue, pero lo vimos, hace este piquito donde corta el filtro. Entonces, por ejemplo, si yo le doy hacia el máximo, puedo escuchar con mayor volumen la frecuencia donde corta. Vamos a escuchar, si han visto Star Wars, algo ¿Arturito? así es cuando hicieron a Arturito, claro. Bien. Entonces, esto ya lo vimos. Y acá que vimos. Frecuencia y resonancia, está perfecto. La otra parte, la de la saturación, básicamente le va generando armónicos al sonido. Si yo le doy al máximo, básicamente hago que se sature la onda y se generen más armónicos de los que tiene. No es mucho, pero algo hace. Y lo tenemos ahí como opción. Después, por último, el envelope, que tenemos dos envelopes. Tenemos el envelope del amplificador, que eso va a modificar el volumen con su ataque, su decay, su sustain y su release. Y después el filtro. El filtro también puede tener un envolvente. Bien. Entonces, si nos vamos a este, que es el amp envelope, lo que hago es modificar. ¿Se acuerdan del ataque que sustain release, no? Lo hemos visto un par de veces. Sí, sí. Perfecto. Espera un segundito, me sirvo un mate. Entonces, si yo modifico el ataque, hago que tarde en llegar a su punto máximo de volumen, ¿no? Si lo hago muy muy largo, tenemos que esperar 10 segundos hasta que llegue a su punto máximo. Si lo pongo en 0, empieza de 1. ¿Ok? El decay es cuánto se tarda en pasar desde el punto máximo donde llega el ataque
hacia el nivel de sustain, que en este caso está a la mitad más o menos del valor. Entonces, si yo lo hago muy largo, por ejemplo ahí, podemos escuchar que llega al punto máximo, se tarda un ratito y baja un poco el volumen, ¿no? Mientras mantengo apretada la nota. Si yo bajo el sustain, se va a notar un poco más el efecto. Si yo hago el decay más largo, vemos cómo empieza a decaer más lentamente. Si yo pongo un decay corto, decae más rápido. Muy cortito. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y después tenemos el release, que el efecto viene cuando soltamos la tecla. En este caso, solo hemos escuchado lo que hace el sonido cuando estamos tocando la tecla. Entonces yo le doy release, por ejemplo 3 segundos, y va a desaparecer, aunque haya dejado de tocar la tecla, se va a escuchar un rezago del sonido y va a desaparecer. Mientras más largo es, más tiempo va a tardar en decaer hacia el volumen cero, ¿no? Está al máximo. Son 10 segundos según esto. Si es cortito, desaparece instantáneamente si bien dejamos de tocar el teclado. Bien. Esto. No. Y después tenemos el del filtro. Eso quiere decir que este filtro, nosotros podemos, ahí no estás afectando nuestro sonido, el filtro, ¿no? Si yo lo afecto, por ejemplo ahí, podemos escuchar que ya le quité graves, ¿no? Si yo le doy un ataque al filtro para que empiece a actuar, vamos a hacer que al principio se escuche el sonido normal y pasados. Pongámosle 2 segundos, va a empezar a actuar el filtro. Entonces nos da lo siguiente. No estaría funcionando. Si hay alguna manera de activarlo o de rutearlo quizás. No. Bien, tendría que haber chequeado esto antes de probarlo, ¿no? Mm. No, vamos a ignorar entonces el filtro por ahora. Nos vamos a quedar solamente con el envelope. Y después tenemos algo que no hemos visto, que es el LF1 o el LFO2. Que podemos cambiar la onda, oscilador, igual que este, solo que es más lento. Nosotros acá podemos ver
cuál es la frecuencia de ese oscilador. ¿Se acuerdan que teníamos de 20 Hz a 20.000, que es lo que nosotros escuchamos? Y después de 20 Hz para abajo no los escuchamos, pero existen ondas de esa frecuencia. Y estos osciladores los podemos mapear a diferentes cuestiones. Como por ejemplo, esto que se llama matrix. Es como si fuera, si lo viéramos como un sintetizador analógico. Serían como los agujeritos estos, donde nosotros podemos poner cables y que esos cables se conecten a diferentes cositas. Supongamos que tenemos una fuente de algo. Puede ser el LFO1. Y tenemos un destinatario. Se lo podemos mandar, por ejemplo, al filtro 1. Y dentro del filtro 1 podemos elegir una de sus variables. Como por ejemplo la frecuencia, que sería este bote de acá. Podemos elegir la frecuencia, algo más o menos rápido. Ahora no pasa nada porque no tiene un nivel de acción. Si nosotros subimos el nivel de acción, este oscilador de baja frecuencia, el FO va por Low Frequency Oscillator, empezaría a modificar esta perilla. Entonces de repente podemos cambiar el sonido de esa manera. Si nosotros, por ejemplo, bajamos la frecuencia de este oscilador de frecuencia baja, por ejemplo a 1 Hz, si se acuerdan, es un ciclo por segundo. Ahí más o menos. Si lo muevo. Si yo cambio la forma de onda, ahí estaría haciendo un diente de sierra, es decir, que va de 0 a 1 instantáneamente y después decae. Si yo pongo, por ejemplo, una senoidal, eso cada un segundito, sube y baja, sube y baja. Puede hacer que lo afecte menos, puede hacer que lo afecte más, puede hacer que lo afecte mucho. Coach, ahí sí ¿No? se entendió Me, mejor. me hace acordar la canción de los chabones que llevan el ataúd. No. Entonces, en la matriz nosotros tenemos una fuente que la elegimos nosotros y un destinatario. Y después tenemos cuánto afecta la fuente al destinatario. Que sería este valor de acá. Bien. Después vimos el LFO. Que va por sus siglas de Low Frequency Oscillator o oscilador de baja frecuencia. Entonces, nosotros a partir de acá ya tenemos para modificar bastante el sonido. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo la resonancia al mango, corto ahí la frecuencia y modifico, tengo
Por cada tecla que toco, está pasando el oscilador y la resonancia. Y eso lo podemos mandar a diferentes lados también, porque por ejemplo, nosotros podemos volver a elegir el LFO1 y podemos mandarlo a otro lado. Como por ejemplo al oscilador 1, que sería esto de acá, y alguna de sus variables. Por ejemplo, al volumen se lo podemos mandar. Voy a sacar esto que... ahí. Entonces tenemos el sonido ese. Si yo lo empiezo a afectar, esto va a hacer que baje y suba el volumen del oscilador. Bien, si yo le subo la frecuencia a esto, va a ser más rápido. Si lo hago más. Bien. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tenemos... acá podemos elegir... tenemos 3 low frequency oscillators. Cada vez que toco este botón, cambio de oscilador. Entonces, yo toco acá y estos variables representan solo a este. Estas se quedan como estaban antes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acá puedo poner otro low frequency oscillator y le puedo poner, por ejemplo, una onda triangular. Y puedo hacer que ahora el LFO2 va a ser la fuente y va a modificar el filtro de frecuencia, ¿no? La frecuencia del filtro, perdón. Entonces de repente puedo poner 2 modificaciones, una que va hacia el volumen del oscilador primario y otro a la frecuencia del filtro 1. Entonces, por ejemplo, y lo podemos poner a diferentes frecuencias. Nos daría... si yo le saco esto, vamos a poner... por ahí, y si además le subo y le bajo el volumen con el F1, bien, entonces podemos ir haciendo sonidos bastante locos y alejados ya de lo que es una cuestión más musical, ¿no? Y también algo gracioso que podemos hacer es que podemos hacer que los LFO se afecten a sí mismos, o por lo menos a la frecuencia. Entonces, por ejemplo, podemos usar el LFO2 para afectar la frecuencia del oscilador 1. ¿No? Entonces, lo voy a bajar al mínimo. Entonces yo tengo este oscilador LFO1 que tiene una onda senoidal y una frecuencia de 4 Hz. Y suena así. Vamos a hacer un poco más lento. Bien, tenemos ese sonido. Volvemos a nuestro LFO2. Parece el Tiene sonido una de onda. un campo de fuerza. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso, tenemos el LFO2 que tiene una frecuencia de, vamos a hacerla muy muy larga, 0,50 Hz, es decir, medio segundo. Y ese medio segundo va a afectar a nuestro LFO1, que es la frecuencia. Es decir, que nuestro LFO2, cada 0,5 segundos, está bien, cada medio segundo, va a modificar la frecuencia de nuestra onda senoidal que está modificando nuestro volumen del oscilador 1.
Entonces hace que vaya más lento y más rápido. Bien. Esto, por ejemplo, le damos más velocidad. Y bueno, nos podemos poner experimentales, ¿no? Y después tenemos. Y bueno, podemos ir experimentando. El diseño sonoro en particular tiene un gran componente de experimentación y de romper todo y hacer soniditos. Por ejemplo, entonces hasta ahora tenemos el F1 que está haciendo que suba y baje el volumen. Pero por ejemplo podemos hacer también que cambie el pitch. El pitch sería esto, ¿no? Entonces puedo hacer que se modifique por el F2 el pitch. Y tenemos dos versiones, la lineal y la exponencial. Vamos a usar la lineal. Esto lo voy a poner muy lento. Para rapidón. ¿No? Y por ejemplo podemos otro oscilador. Le ponemos un triangular. Por ejemplo, podemos hacer también. No, vamos a. Bueno, vamos a usar el FO3, que es el último que tenemos acá, para que modifique el volumen, pero con otra frecuencia a como se modifica la de acá. Entonces, por ejemplo, voy a poner muy lento. Bien, y se puede poner bastante friki la cosa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo entonces en la Matrix? Nosotros tenemos el oscilador. Vamos a ver este. Por acá. Con cada una de sus variables. Y por otro lado tenemos nuestro LFO. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en la Matrix es que este LFO, que es una cosa que existe por sí misma, y si no la direccionas a ningún lado, simplemente no hace nada. Pero si vos le mandás un destino, lo que estás haciendo es básicamente, imagínense que
vamos a modificar el volumen, ¿no? Acá tenemos la perilla de volumen. Yo estoy haciendo que esta onda del LFO1 juegue automáticamente con esta perilla del volumen. Entonces, ¿cómo sería? Si yo tengo que, por ejemplo, a donde está marcando esta perilla es 1 Hz, básicamente 1 Hz quiere decir una vez por segundo, quiere decir que esta onda senoidal tiene una duración de 1 segundo en total. Entonces tengo esta onda acá, tuki, y esto dura 1 segundo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo medio segundo donde hay algo que va desde el 0 hasta un volumen máximo, y desde el volumen máximo hasta el 0, y desde el 0 hasta un volumen máximo y de nuevo al 0. Todo eso pasa en 1 segundo. ¿Y qué hace esta onda? Hace que, dependiendo de el valor que nosotros le damos acá, este número que dice 20, 75, 92, afecte en mayor o menor medida mi perilla de volumen. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy un valor alto, como puede ser 92, cerca del 100, estoy haciendo que esa perilla de volumen vaya acá donde está en el 0, va a estar donde está ahí, ¿no? Entonces va al máximo, le sube el volumen. Viene acá, está en el punto medio, y acá la perilla se va para abajo. Entonces estoy haciendo que sube y baja el volumen. Entonces acá estaría subiendo y acá estaría bajando. Y dependiendo dónde está la frecuencia, si está más alta hacia la derecha o más bajo hacia la izquierda, esta variación del volumen va a ser más rápida o más lenta. Bien. Entonces, ahí vemos algunas de las posibilidades que tiene el oscilador. Vimos un poco de cómo modificar la parte del filtro, por lo menos la frecuencia. Y después tenemos la envolvente. Entonces nosotros podemos hacer que el ataque o el decay y el sustain también se modifiquen según el LFO. Esto es un poco más incierto porque tiene diferentes valores y tiene unos valores predefinidos, digamos. Tenemos 10 segundos como máximo, 0,001 como mínimo. Acá en este caso lo puse en el ataque. Vamos a poner nuestro pianito. Vamos a bajar estos. Y ahí cada vez que toco va a estar con un ataque diferente porque lo estoy modificando, ¿no? Esto ya medio como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, se puede hacer si queremos. Bien, nos quedamos entonces con el oscilador. Vimos. Perdón, con el sintetizador. Vimos el oscilador. Podemos poner varios osciladores. Podemos poner 3 si queremos. Hay varios tipos también. No los voy a mostrar ahora mismo porque se va a ver todo un quilombo.
tenemos el filtro, el envelope general de la onda, y después tenemos los low frequency oscillators, tenemos hasta 3, y después tenemos la matriz, donde podemos elegir una fuente y que es la onda de esa fuente modifique alguna otra variable. En este caso usamos los LFO, que es lo más usual que uno usa para modificar cosas dentro del sintetizador. Entonces, yo por ejemplo ahora puedo hacer un sonido relativamente complejo. Me voy a dejar porque está picando un montón. Será el F1. Se escucha así. Anyway, entonces vimos lo que sería la síntesis de sonido y tenemos los sintetizadores. Ahora hemos visto lo que es un sintetizador analógico, o que emula ser analógico, pero no es analógico, es digital. Y tenemos otros tipos de sintetizadores. Tenemos, los vamos a ver en las clases que siguen. Sintetizador. Voy a sacar la parte del sintetizador porque si no lo voy a repetir muchas veces. Analógico, FM, que son las siglas de frecuencia modulada. Y después tenemos otro que es el wavetable. Hay otras más, pero estas son las más difundidas. Analógico, FM y wavetable. Diseño sonoro es síntesis de sonido, Foley y efectos. Bien, ahora que pasemos a Reaper y además le podemos adherir un efecto. Tenemos un instrumento virtual, ahora podemos ponerle un efecto. Vamos a ir a Cubcus, que es el estudio que hace Reaper, y vemos que tienen varios efectos. Tenemos compresores, ecualizadores, gate, bla 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 bla. Nosotros estamos buscando uno que se llama... ¿Dónde está? El delay está arriba justo donde empecé a leer. Entonces, ¿qué pasa acá, no? Nosotros tenemos el sintetizador, todo lo que hagamos en el sintetizador va a salir del sintetizador y va a pasar por algo que lo modifique. En este caso, el delay. Entonces, si nos vamos a la parte de diseño sonoro, tenemos nuestros efectos de sonido. Por ejemplo, uno de los efectos es el delay. Esto lo voy a borrar. Hacer una línea. Tuque. ¿Qué pasa con el delay?
y en particular este delay de Reaper. Tenemos, el primero es cuánto tiempo va a durar. Ahí no se nota mucho porque tenemos que modificar otras cositas. Como por ejemplo el feedback. Acá no tiene feedback, entonces nosotros podemos decirle que le suba el volumen a las repeticiones. ¿Alguien sabe lo que es un delay? Vamos a empezar por ahí. Sí, como el eco ese. Como un retraso. Claro, delay es retraso. Bueno, el delay hace que se generen distintos retrasos de la misma del mismo sonido. Vamos a poner. No sé dónde estoy. Ahí, inciso blanco, perfecto. Del sonido a diferentes volúmenes y tiempos. Eso sería un delay base. Bien, entonces, mientras más feedback tenga, más repeticiones vamos a tener. Se me está trabando todo, disculpen. Vamos a bajar el feedback. Sí, Si esto como se que va para el me lado petó. positivo, se empieza a hacer una retroalimentación. Entonces, cada delay tiene más volumen que el otro y de repente se hace una ola, ¿no? Es como un bucle, profe. Es un bucle, exactamente. Entonces, si lo ponemos un poquito más abajo, nunca llegamos a ese bucle. Bien. Después tenemos el time. En este caso son 1633 milisegundos, es decir, 1,6 segundos. Vamos a hacerlo muy cortito. Por ejemplo, acá. Vamos a hacerlos más largos. Un poquito. Y después, si no, podemos usar el tiempo, pero musical. Eso quiere decir que, dependiendo del tempo en que tengamos nuestro proyecto, por ejemplo, acá le vamos a poner 120, va a ser cada cuánto aparecen esos retrasos del mismo sonido. Entonces, por ejemplo, acá que dice un octavo, nosotros acá sería un octavo, habría que sacar unos cálculos, ¿no?
Vamos más cerquita. Bien. Y después lo otro es que tenemos, vieron cómo teníamos filtros para el oscilador del sintetizador, también tenemos filtros para los delays, es decir, que podemos ecualizar los ecos que vienen detrás del sonido original. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un low pass filter y un high pass filter. En este caso, como está en 0 y en 20.000, no habrían diferencias. Pero, por ejemplo, podemos hacer que cortar los agudos de la repetición. Por acá. Cortarlo más. Y ahí queda solamente las repeticiones de los graves que tienen. Si lo ponemos todo para el lado derecho, tenemos todo el rango de frecuencia. El high pass filter hace lo mismo, solo que desde el lado de los agudos. Desde el lado de los graves, perdón. Entonces yo acá empiezo a cortar graves. Por ejemplo, acá dejaría pasar solamente frecuencias agudas, 4000 Hz. Tengo muy pocas frecuencias esas, entonces no se escuchan, ¿no? Y ahí todo el rango. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Bien. Entonces nosotros podemos... Eso sería un delay. Podemos hacer varios delays. No sé cuál es el límite. O se pueden hacer una bocha. Bueno, se pueden hacer los que queramos, por lo visto. Y eso está re interesante de este plugin, porque podemos hacer muchos delays a diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, podemos poner uno en el medio, creo que es 2. Otro en 0,5. Y si, por ejemplo, hacemos un sonido más percusivo, porque está como más... como muy etéreo, como no sé por qué escribe eso. Vamos a hacer ataque, decay, alto, sostén corto y release. Vuelvo a hacer. Si le agregamos otro tap, por ejemplo, que sea más rápido, ponle 3. Bueno, se pueden ir haciendo cositas, ¿no? Entonces podemos ir adhiriendo diferentes efectos, además de la síntesis, y con eso vamos creando nuevos sonidos. O sea, si sacamos el delay, tenemos este sonido.
Le haremos un efecto al sintetizador. Bien, ¿cómo le damos hasta acá? Bien, Bien, bien. Perfecto. se va entendiendo. Pues por ejemplo, tenemos otro muy usado que es la reverberancia. Vamos a Cucus. Y buscamos la reverb. Si alguien la ve antes, me avisa. Se me fue el tecladito. Ah, bien, este es el que es el impulsor. Vamos a ver. El que se llama Verbate. Entonces tenemos Room Size, Dampening Stereo Bit, Initial Delay, Low Pass y High Pass. Estos son los mismos que el delay. Entonces, nosotros tenemos en el delay repeticiones de del mismo sonido que entra, dispuestos de una manera donde podemos recortarle frecuencias y a diferentes tiempos y a diferentes volúmenes, ¿no? Si lo dibujamos acá, tenemos un sonido, entra el delay y por ejemplo sale así, el mismo sonido, lo dibuja exactamente diferente. Claro, ¿por qué hacer eso cuando puedo hacer esto? Y el mismo sonido a un tiempo diferente, con menos volumen, por ejemplo. Y ese volumen se va haciendo más chico a medida que va desapareciendo el delay. Eso sería el delay. Pasó. Después tenemos la reverb, que es algo similar, pero de manera diferente y que tiene un output bastante diferente. La reverb lo que hace es procesar la señal, genera repeticiones, pero son repeticiones muy cercanas al sonido que entra. Entonces, por ejemplo, tenemos, como ahí tenemos este sonidito a un volumen muchísimo más bajo, porque trata de emular los rebotes del sonido en las paredes, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que tenemos a la salida es algo así. Repite el sonido que entró con un volumen bajo y muy cerquita en cuanto a tiempo del sonido principal. Cosa diferente con el delay, que te genera repeticiones del mismo sonido, pero a una distancia un poco más amplia. ¿Y eso cómo se escucha? Bueno, cuando nosotros tenemos un reverb, supongamos que vamos a dejar esto como está. El initial delay vamos a ponerlo en 10, 20. Tenemos dos faders. Dry es seco, o sea, es el sonido original. Y el wet es el volumen de las repeticiones muy cercanas a la onda esta que estábamos hablando. Entonces, nuestro sonido natural es con el delay, ¿no? Si le subo, por ejemplo, agrando el room size, tempering.
podemos emular. Por ejemplo, esto me hace acordar como una cueva, básicamente. O un túnel. Si eso es muy chiquitito. Como más como un baño, ponerle. Por ejemplo, para exagerar y para notarle esto, podemos quitarle los agudos, esas repeticiones. O podemos quitarle los graves. Dampening, sinceramente, no sé qué hace, habría que leer el manual. Y no escucho una buena diferenciación. Bien, entonces tenemos sintetizador, delay y reverb. ¿Cómo la llamas hasta acá? Bien. Dampering, a mí me fijé y significa amortiguación. Ah, nice. No sé qué podría llegar a ser. La amortiguación, según entiendo, en las reverberancias o en otras reverb que he usado, se refieren a... Vos cuando estás en una habitación, por ejemplo, si aplaudís, por ejemplo, si vos estás en una habitación que no tiene muebles, ni cama, ni nada, vieron que uno aplaude y se escucha como Eco. el eco, como de una forma bastante fuerte, y suele como tener una cierta frecuencia que es más, que tiene más volumen que las otras. Ujú. Cuando, si es, suponiendo que es así, ¿no? En otras reverberancias he visto que el dampening es como que trata de amortiguar o hacer que esas frecuencias que se ven más beneficiadas por ese tipo de sala no sean tan, no tengan un volumen tan alto como para que sean dañinos para el sonido. A ver, Pues, probemos. Bien, ahora le bajé el sonido original a 0, solamente escuchamos el sonido procesado por la reverb. Si esto lo subimos, no, puede ser como menos dañito. Bastante sutil lo que hace, pero sí. sí, Como que o sea, en 0 es bastante metálico. Y en como 100 que es se un suaviza el poquito, sonido, por así tal decirlo. cual. Sí. Bien. Hacemos reverb. La reverb hace que se generen distintas repeticiones del sonido, pero a una distancia menor a comparación del delay para emular los rebotes de de un sonido en una habitación o locación.
Tugiri. Tugiri. Bien. Y con eso concluimos con la clase de sonido de hoy.